como todos los días, en horario de 8:30 a 9:30 de la mañana. Hoy, y será en cuestión de minutos, vamos a estar conversando con don César Tribaldos, un experto en materia de caja de seguro social, para que nos ayude a tratar de lograr el entendimiento, la comprensión de parte de un sector importante de la población que nos escucha en este momento, cuál es la situación del programa de invalidez, vejez y muerte y cómo funciona realmente la caja de seguro social que tiene, es una mesa que tiene 4 patas. Vamos a hablar de eso en breve, pero antes, don César Ruilova, como todos los días aquí con nosotros, no puedo pasar por alto lo que yo considero un acto de incongruencia total que se generó en la noche de ayer y que ha sido publicado viralmente en las redes sociales de parte de algunos funcionarios de la actual administración. Señores, y yo voy a hablar porque yo llevo desde que todo esto comenzó miles de tweets, miles de posts en Instagram, miles de comentarios en mis programas, pidiéndole a este país, cuídate, quédate en casa, haz las cosas de manera correcta, tratemos de evitar el contagio, vamos juntos a salir de esta situación, evitemos fiestas, parrandas, aglomeraciones. El martes, el mismo ministro de Salud decía en una conferencia, estimados amigos, y por eso es que es mi malestar, porque aquí hay que ser congruentes con las cosas que hacemos. El mismo ministro de Salud decía, Luis Francisco Paco Sucre, con la llegada de la Semana Santa, las autoridades de salud nos hemos reunido con los líderes religiosos de las comunidades de la fe, para acordar no celebrar procesiones, retiros espirituales y cualquier actividad que pudiese generar aglomeraciones, señalaba el ministro y la máxima autoridad en materia de salud. Sin embargo, anoche, en el marco de lo que se denominó la celebración del primer aniversario de Panamá Solidario, se aglomera un importante grupo de funcionarios en el centro de convenciones Atlapa y todo comenzó con un acto que luego se transforma en una celebración con música típica, con baile y con todo lo demás. Entonces, he allí la incongruencia, estimados amigos, que yo estoy planteando en este momento por parte de algunas autoridades. Tenemos que ser más precavidos, tenemos que ser, controlar nuestras emociones, porque estamos enviando un mensaje equivocado entonces a la población panameña. Un mensaje que dice, haz tú, o como dice la Biblia, no hagas lo que yo te digo. Entonces, señoras y señores, tenemos que ser más, repito, serios en este tipo de situaciones. Eso de ayer se ha convertido en viral y está mandando un pésimo mensaje que incluso puede llegar la gente a pensar, yo ahora voy a hacer lo que me da la gana. Así de sencillo, don César Ruilova, ¿qué piensa usted? Sí, buenos días, don Álvaro, don César Tribaldo, un placer, un honor conversar sobre este tema. Demuestra desde, por lo menos mínimamente, 3 aspectos. Desde lo humano, denota una insensibilidad extraordinaria, no me importa lo que ocurra con mi sociedad. Desde lo político, una novatada, tremenda novatada. Y también desde lo político, nuestros líderes viven en un mundo paralelo, en una sociedad paralela, en otra dimensión. O sea, todavía estamos en algunas familias en la tristeza de los efectos del coronavirus en lo humano, en lo personal, en lo económico, en lo social. Y vamos a celebrar, ¿qué cosa? Un programa de solidario. Lo que estamos es advirtiendo que ese programa reconoce una desigualdad social y económica de panameños y panameñas que han tenido que someter su dignidad para que el gobierno, en este caso, los ayude con un bono, con una comida. Pero ¿quién quiere eso? ¿Y cómo es que podemos celebrar un aniversario de la desigualdad, de la ignominia? O sea, me parece
que nuestros líderes demuestran es eso, insensibilidad. Pero hay un pueblo inteligente porque hay una inteligencia popular que no va a seguir esos pasos, que se va a caracterizar en lo diferente y en lo distinto sobre lo que nos muestran los líderes. Y si acaso estos líderes que estaban ahí tienen algún tipo de proyección política, yo pienso que vayan renunciando a eso, porque uno tiene que compadecer la acción, lo dicho, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, bajo ningún concepto, ni desde lo humano, ni desde lo político, desde ninguna dimensión podemos celebrar la dimensión de la desigualdad, el reconocimiento de la desigualdad. Ojalá ningún panameño hubiese necesitado el bono solidario, la bolsa, el cheque. Ojalá que no. Pero celebrarlo todavía agrava un poco más la ignominia de esto, Álvaro. Insisto, concluyo con esto, el pueblo no los va a seguir, el pueblo no los va a imitar, porque es precisamente lo que no se debe hacer. Para estos políticos de turno que están en la coyuntura y para cualquier otro que pretenda llegar. Esto no se celebra, Álvaro. No hay nada que celebrar. Ayer era un día para un acto célebre, sobrio, donde rendiéramos homenaje a las más de 6,000 víctimas de esta pandemia y reconociéramos el problema, las dificultades que tenemos y, dicho sea de paso, plantearle al país, esta es la agenda en materia de la vacunación. Vienen tantas vacunas en los próximos meses de tales empresas y nuestro proyecto es tener hasta tal fecha a tanto porcentaje de panameños vacunados. Punto. Y se acabó. Demostraron ser buenos bailarines. Aldo Ayala. Demostraron ser buenos bailarines. Exacto, lamentable. Demostrado. Ojalá esto no se repita. Don César, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia inmediatamente porque otra cosa que no hay nada que celebrarle es a la situación que está viviendo en este momento las finanzas de la Caja de Seguro Social. ¿Puede darnos un pantallazo real de dónde está el problema y cómo funciona esa Caja de Seguro Social? Porque hay gente que le busca soluciones faraónicas al tema sin tener el real conocimiento de cómo realmente funcionan la caja. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí quería hacer un comentario a lo que expresaba hace unos minutos. Creo que debió haberse utilizado el día de ayer para hacer un mensaje, mandar un mensaje de que hemos bajado el número de contagiados, hemos bajado el número de muertes, estamos en buena línea, estamos vacunando y eso es algo positivo que hay que seguir continuando con la estrategia de cuidarnos todos. Comentábamos unos empresarios el día pasado que ha llamado mucho la atención cómo el panameño ha sido consecuente y usted no ve a nadie, casi nadie en la calle sin la mascarilla. En todos lados usted va, lo ve al panameño con la mascarilla, tratando de cuidarse, y en otros países no sucede igual. Y por eso que están entrando en la tercera ola, que en este caso aquí debimos haber felicitado a los panameños por haber tenido esta cuestión. Y a mí me preocupa que habiendo empresas cerradas en cantidades, habiendo más de 300,000 personas que perdieron su trabajo y que ahora se están empezando a recuperar, que habiendo pasado familias con las muertes que han sucedido, con las enfermedades que han sucedido, los problemas que han tenido que atender de salud, estemos por otro lado celebrando, y la razón es porque ellos no han sufrido lo que hemos sufrido nosotros acá. Ellos no se le han rebajado el salario. Ahí ninguno ha perdido el trabajo. Todo es más, cada día hay más trabajadores en el sector gobierno. Y ahí ellos se celebran porque ellos no han sido afectados directamente como si hemos sido afectados el resto de la población. Y ahí es un mensaje, mal mensaje, que eso puede provocar que los panameños empiecen a la desobediencia civil. Ah, ustedes quieren celebrar, nosotros no vamos a celebrar, vamos a seguir cuidándonos como nos debemos cuidar, pero ustedes, ojalá que no les pase lo que les ha pasado aparte de nuestras familias que han sufrido las consecuencias del COVID. Pero bueno, yo quería dejarlo ahí porque es peligroso. Es inconsecuente, hay empresas cerradas, muchas personas sin trabajo, pasando problemas, y con $100 al mes, $120 al mes no se soluciona el problema. El problema de las escuelas queriendo ahora controlar a las escuelas, el cobro de las escuelas privadas, quieren controlar ahora los bancos,
Entonces, ¿hacia dónde quieren llevar? ¿Por qué no definen cuál es la política que se quiere llevar el país, la política económica que se quiere llevar el país aquí en adelante? Entonces ahí hay algo que no está muy, no me suena bien y me preocupa. Ahora, volviendo al tema del seguro social. El seguro social es otra pandemia. Es otra pandemia que se está denunciando que venía. Desde hace muchos años se ha estado diciendo que si no hacíamos cambios en la línea correcta, la caja del seguro social iba a ir a la quiebra. ¿Y por qué? Y vamos a tratar de explicarle a la población dónde nace este problema. El sistema de beneficio definido, que se le llama solidario, ese sistema viene y fue creado por Bismarck en 1881. 1881. Todavía no habían vehículos a motor entonces. Ese sistema fue creado con el concepto de que una generación nueva iba a cubrir la pensión de la generación vieja. Y eso es un sistema más o menos tipo piramidal, que es muy similar al sistema de Ponzi, que es la pirámide de Ponzi, que está prohibida a nivel mundial, inclusive en Panamá. Está prohibido el uso o el manejo del sistema de la pirámide de Ponzi. Nada más que hay que acordarnos del caso de un señor Murcia, colombiano, hace unos años atrás, que se robó mucha plata de mucha gente. Aquí no lo lograron condenar, pero en Estados Unidos sí lo condenaron y está preso en los Estados Unidos por haber aplicado. Y también hay otros sectores económicos en Estados Unidos que también están presos porque utilizaron el sistema de Ponzi, que es el sistema piramidal. ¿De qué se basa? Se basaba en que en ese tiempo las familias eran familias grandes. Marido y mujer tenían familias de 8, 10 y 12 hijos. ¿Qué sucede? Se basaba en que el papá que trabajaba, porque la mujer no trabajaba en ese entonces, el hombre que trabajaba, cuando se jubilaba, los hijos, los 8, 6 o 10 hijos, iban a financiar el pago de las pensiones de ese papá cuando él se jubilaba. Pero ese papá, cuando él se jubilaba, la expectativa de vida, por lo menos en 1940 en Panamá, era de 5 años más después de pensionarse. En ese entonces, en el 40, cuando se crea la ley del Seguro Social 1941, la expectativa de vida era 5 años más después de jubilarse y la edad de pensión era 60 años, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona iba a aportar un mínimo de 20 años en ese entonces. El aporte que se estableció era de 20 años de cuota y jubilarte a los 60 años ibas a vivir un promedio de 65 a los 65 años promedio. Unos se morían a los 70, otros se morían a los 62, pero el promedio de vida, expectativa de vida de ese entonces era 65 años. Entonces, ellos calcularon que para poder pagar por 5 años una pensión, tú necesitabas pagar mínimo 20 años de cuota y en ese entonces creo que era como 2,5% o 3% la cuota obrero patronal. Entonces, en ese sentido, era viable. Pero las mujeres no trabajaban prácticamente, eran pero muy pocas mujeres las que trabajaban y que aportaban para la caja del Seguro Social. Pero en ese entonces las familias todavía siguen siendo familias importantes, eran familias de 6 y 8 hijos. Entonces, esos 6 y 8 hijos, cuando trabajaban, aportaban al Seguro Social suficiente dinero para poder pagar la pensión de su papá y de su abuelo, posiblemente, que se jubilaron a los 60 años y que iban a vivir 5 años cobrando pensiones. En el tiempo, se redujo el número de años mínimos para poder jubilarse. De 20 años se bajó a 15 años. Y no fue hasta en el año 2005 que se cambió nuevamente y se volvió a poner en 20 años mínimo de cuotas para poder pensionarse. Pero por mucho tiempo se estuvo trabajando a base de 15 años. Pero también en ese periodo, entre 1940, 1950 y 1980, también existieron otros cambios
que fueron afectando a la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, las jubilaciones anticipadas. En ese entonces, en los años 50, bajaron la edad de jubilación de las mujeres a 55 y mantuvieron la de los hombres en 60. Estuvieron aumentando las cuotas obreros patronales poco a poco, al punto de que para el programa de pensiones llegó hasta el año 1995 a 10.75% entre el patrono y el trabajador. Y en el año 2005 se subió a 12.25% el porcentaje que va para las pensiones. Pero en aquel entonces, en el año 1972, durante el gobierno militar, ahí decidieron bajar la edad de jubilación con una jubilación anticipada. Y eso permitía que las mujeres se podían jubilar a los 50 años y los hombres a los 55 años. Y ahí comienza la debacle de la Caja del Seguro Social. Porque con 20 años de cuota, con un aporte al sistema, en ese entonces era como alrededor de menos de 10, era 9.75%. Lo que hacías tú es que estabas haciendo que la gente pagara menos cuotas, porque solamente necesitabas 15 años para poderte pensionar, así que con menos cuotas te jubilabas más temprano y la Caja del Seguro Social te tenía que pagar una pensión por más años, porque al bajarte la edad, 5 años, la Caja tenía que pagarte por 5 años más eso. Cuando ellos se dieron cuenta del problema, agarraron, y todos nosotros, los más mayorcitos de edad, nos recordaremos que en el año 1978, la segunda partida del 13º mes, el Estado declaró que eso debía ir, que antes iba al Ministerio de la Vivienda para hacer viviendas de bajo costo, se le dio a la Caja del Seguro Social para subsidiar el programa de invalidez, vejez y muerte, porque las jubilaciones anticipadas estaban llevando a una debacle a la institución. Y no fue sino hasta el año 1993, en el periodo de Endara, que se eliminaron las jubilaciones anticipadas. Pero ya para esa época, eso le había costado al sistema de pensiones, le había costado más de 2.500 millones de dólares el error de ese entonces. Todavía en este momento, la Caja del Seguro Social está pagando pensiones de personas que se jubilaron a 50 años las mujeres y 55 los hombres. Todavía en este momento. Que han cobrado más de lo que cotizaron y trabajaron. Hay mucha gente en esas condiciones. Muchísimo más. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Bueno, en ese entonces se subió la edad de jubilación a 57 las mujeres y 62 los hombres. Y eso es lo que se ha mantenido desde ese entonces. Pero cuando hicieron los cálculos actuariales, se hicieron en base a la expectativa de vida de ese entonces, que no era lo que era en el 93. Recuerda que estaba un gobierno nuevo, que estaba reconstruyendo el país, etc. Entonces usaron cifras de los años 80, 81, cifras demográficas. Y en ese entonces, las cifras demográficas del 80, 81 hablaban de que la expectativa de vida del hombre y la mujer promedio era 10 años más. 10, 11 años más. Entonces, todos los cálculos que se hicieron en ese entonces era para que la Caja del Seguro Social, con lo que tú aportaras, tuviera suficiente dinero para poderte pagar una pensión por 11 años más, al momento que te jubilaras. Pero los avances tecnológicos, los avances en salud, lo que han estado haciendo es que han estado extendiendo la vida de las personas. Entonces, hoy día, la expectativa de vida entre hombres y mujeres promedio es alrededor de 25 años después de jubilarse. Y lo reparto de la siguiente forma. La expectativa de vida, de acuerdo con las personas que viven en los últimos años, hombres, es 21 años después de jubilarse. O sea que si te jubilas a los 62, la expectativa de vida promedio es 83 años. Algunos morirán a los 65 años, otros morirán a los 95 años o 100 años, pero el promedio de la expectativa de vida, de acuerdo con las cifras del censo, es que el panameño varón, después de jubilarse a los 62 años, tiene una expectativa de vida de 21 años. Y las mujeres
tienen una expectativa de vida mayor. Después de jubilarse, ellas tienen una expectativa de vida de 29 años. ¿Por qué? Primero porque ellas se jubilan 5 años antes, o sea, se jubilan a los 57 años, y encima de eso vive alrededor de 4 años más promedio que los hombres. Las mujeres viven en promedio. Hay mujeres que morirán a los 60 años y otras que morirán a los 103 años, pero el promedio sale que la expectativa de vida después de jubilada de la mujer es alrededor de 86 años promedio, o sea, 29 años más del momento de su pensión. ¿Qué sucede? Que el sistema obliga a la Caja del Seguro Social a pagarle promedio, al hombre promedio, 21 años de pensiones y a las mujeres 29 años de pensiones, pero ambos aportamos al Seguro Social a base de 20 años de cuotas, aportamos al Seguro Social solamente para poder recibir una pensión de 11 años. Entonces, ¿qué sucede? Si el sistema, tú le aportas suficiente dinero y los intereses que ese dinero gana en esos 20 años equivale a 11 años de pensiones y vas a recibir 21 años de pensiones los hombres promedio y las mujeres van a recibir 29 años de pensiones promedio, lo que te está diciendo que va a haber un faltante, un déficit. Se va a gastar mucho más pagando pensiones que lo que se recibe de ingresos. Entonces, eso es lo que produce lo que se llama un déficit de caja, de flujo de caja, que se ha estado anunciando desde hace muchos años que se iba a dar a partir de los años 17, 18, de 2018, se iba a empezar a dar, y efectivamente en el año 2018 hubo un déficit de caja entre lo que se aportó y entre lo que se pagó de 48.9 millones de dólares, casi 49 millones de dólares. En el año 2019 hubo un déficit de 249 millones de dólares, o sea que entre esos 2 años tenemos un déficit de caja de casi 300 millones de dólares. ¿De dónde salió para pagar esa plata? Salió de las reservas que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte. Los presidentes Martinelli y Varela decían, no, que la Caja del Seguro Social tiene mucha plata y que no hay que hacer ajustes. Y se estaba diciendo desde el año 2010, 2011, se estuvo anunciando y los actuarios lo estaban diciendo que habían que hacer reformas porque cuando se reformó la ley en el año 2005, se introdujo un nuevo sistema que es el sistema mixto, que lo que buscaba era que la persona recibiera una pensión en función de sus ahorros, porque ahora no sabemos cuántos tiempos más vamos a vivir en el futuro. Yo estoy seguro que para dentro de 10 años esa expectativa de vida va a variar y va a aumentar 1 o 2 años más. A mí me dice un médico que mis nietos tienen una expectativa de vida de 101 años. Entonces, ¿cómo se va a pagar a medida que la expectativa de vida aumenta? Y si tú mantienes las paramétricas como por ejemplo las cuotas o la edad de jubilación o el número de cuotas aportadas lo mantienes igual, cada vez va a ser peor. Y por eso fue que se introdujo el sistema mixto de pensiones. Y déjame decirle, esto no es algo nuevo. Esto hay 79 países del mundo que han cambiado del sistema de beneficio definido al sistema de ahorro individual. Y aquí se nos acusa de que hemos querido introducir un sistema tratando de privatizar la Caja del Seguro Social. Eso no, el sistema, lo único que cambia es el sistema, pero el que está administrando esos fondos es la Caja del Seguro Social, no es una entidad privada, es una entidad pública. Entonces, en ese sentido, se está tratando de desviar la atención diciendo que lo que se quiere es privatizar. No, queremos que lo maneje la Caja del Seguro Social, pero que lo administre bien, que lo manejen correctamente porque no lo están haciendo bien. Miren, aquí tenemos un sistema paralelo que se llama el CIACAP. El CIACAP lo que es un fondo que se creó para que los funcionarios públicos que no tienen jubilaciones especiales pudieran tener un
fondo adicional para mejorar sus pensiones. Ese fondo no es privado, es un fondo público. Y ese fondo se maneja con 29 personas. 29 personas, 800 millones de dólares. Y maneja los ahorros de 500.000 personas. 500.000 personas con un fondo que tienen de ahorro de 800 millones de dólares. Y solamente se administra con 29 personas. Es un fondo público que maneja los fondos de una jubilación, de una pensión adicional, pues, que van a tener los funcionarios que están dentro de ese programa. Y tiene un rendimiento, esos fondos tienen un rendimiento de 6.38%, mientras que el rendimiento de la Caja del Seguro Social apenas llega al 3%. Entonces, y se maneja con miles de funcionarios adicionales, miles de funcionarios adicionales que no están, que muchos de ellos no tienen funciones inclusive bien definidas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que estamos planteando nosotros es que desde un comienzo, desde el año 2005, cuando se creó el sistema mixto, primero, el Seguro Social no ha sacado un estado de cuenta para los trabajadores que han estado aportando dinero en ese fondo. Ahí hay cerca de 600.000 jóvenes que han aportado al sistema mixto y no se les extiende un estado de cuenta como lo hace un banco cuando usted le dice cuánto tengo ahorrado en mi cuenta de ahorro. Eso no se lo han dado. Eso debía ser automático todos los meses o por lo menos una vez al año decirle, mire, aquí tiene usted ahorrado 25.458 balboas y su plata tuvo un rendimiento administrado por la Caja del Seguro Social de 4.78% o 2.5% o 5%. No hay nada. Hay cerca de 600.000 personas que han aportado dinero ahí y no tienen idea de cuánto han aportado porque la Caja del Seguro Social no se los ha administrado. Y eso está en la ley, que tenían la obligación de darle un estado de cuenta. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa para cumplir compromisos comerciales y regreso para que nos diga de qué tamaño es la gravedad del problema y cuáles son en concreto las posibles soluciones para tratar de salvar ese paciente que hoy está en cuidados intensivos, conectado a un respirador y con pocas posibilidades de sobrevivir si no hacemos algo rápidamente. Vamos al cambio y regresamos. Bien, estamos... Perdóname, voy a pedirle en las redes sociales acá aparte, mientras cumplimos con el cambio comercial en Omega Estéreo. Estamos conversando con César Tribaldos. Este hombre se ha caracterizado por muchos años por estudiar detenidamente la situación de la Caja de Seguro Social. Lo que él está hablando, lo está hablando con pruebas, lo está hablando con evidencias claras y con la preocupación precisamente de la gravedad y el tamaño del problema que tenemos en este momento y que pudiera generar situaciones muy lamentables en este país. Hay países donde los gobiernos han caído, donde han estado a punto de caer. El más reciente caso que vimos cerca fue el de Nicaragua, que si no hubiese sido porque estamos hablando de un gobierno prácticamente dictatorial, lo que tenemos allí con un ejército, ese gobierno se hubiera caído. Y fue simple y sencillamente por el tema de esto que estamos discutiendo nosotros en el día de hoy, que es la Caja de Seguro Social. Y si nos vamos a Europa, problemas. Si nos vamos a Sudamérica, problemas. En fin, entonces tenemos los panameños una oportunidad y es de sentarnos y de encontrar juntos la solución. Pero no podemos ir a una mesa de diálogo cerrados a la banda. Hey, esto se hace así o no se hace. Que se pongan todas las opciones. Porque aquí se ha planteado, señores, acá en redes sociales, que no hay que tocar las medidas paramétricas. ¿Cuáles son las medidas paramétricas? Ese es el discurso político. Aumento de la edad de jubilación, aumento en la cuota obrero patronal, aumento en la densidad de cuotas. Señores, no hay fórmula que no pase por revisar las medidas paramétricas. De eso tenemos que estar claros. Que tampoco son suficientes, porque hay que tomar otras medidas para adicionárselas a esta. Pero eso tiene que ser producto del diálogo, producto de la discusión, del debate en el que participen los dueños de la caja. ¿Quiénes son los dueños de la caja? Oye,
la empresa privada, que es la que aporta junto a los trabajadores, y el gobierno, que también aporta un porcentaje a la Caja de Seguro Social. Allí es que está. Esos tres son los que juegan en el terreno de juego de la Caja de Seguro Social. Por allí tiene que haber, señoras y señores, la voluntad de hacer los cambios necesarios y ponernos de acuerdo para que esos cambios duren. Oye, y don César me los dirá ahora, porque son 40 años que se necesitan aproximadamente más, y más de 65.000 millones de dólares estimados para poder cubrir con este sistema solidario o de beneficio definido hasta el último jubilado, según los cálculos que han hecho los actuarios. Estoy hablando de lo que me han dicho algunos conocedores de la materia, como don Carlos Abadía, el señor Dino Moon. Así que vamos a ver, don César Tribaldo, que ya venimos después del cambio. Don César, regresamos. ¿Cómo está el paciente? ¿Cuál es la gravedad del problema hoy? Estamos en marzo 2021 y las posibles soluciones brevemente de don César. Sí, gracias. Pido disculpas porque pedí que por favor dejaran de golpear las paredes a un vecino que anda golpeando las paredes y ustedes deben estar escuchando la bulla. A ver si podían parar por media hora y disculpen. Sí, el problema hoy día es que ya tenemos 3 años continuos de déficit. En el año 2018, según un déficit de 48.9, en el año 2019, 249 millones de dólares, y se estima, porque no tenemos las cifras reales todavía, pero se hicieron unos cálculos actuariales que llegan que para el año 2020 están entre 820 y 860 millones de dólares de déficit. O sea que estamos hablando de que en los últimos 3 años hay cerca de 1.150 millones de dólares de déficit que se están cubriendo con los fondos, con las reservas, que eran alrededor de 1.700 millones de dólares, así que solamente van a quedar como 600 millones de dólares para cubrir las pensiones que están pendientes de ser pagadas. Además de eso, hay un fondo, un fideicomiso que nosotros creamos en la ley 2005 de 1.300, que ahora mismo tiene 1.355 millones de dólares, producto de 140 millones de dólares que aporta el Estado todos los años para ese fondo fiduciario, que tiene la virtud que es para poder suplir fondos provisionalmente mientras se hagan cambios en caso de que hayan déficits dentro de la caja de seguro social. El problema que hay es que eso tiene que estar validado por la Junta Técnica Actuarial, que ya mandó y solicitó que se le hiciera el reembolso a la caja de seguro social para poder cubrir los déficits del año 18 y 19, y va a tener que pedir ahora para el año 2020, y estamos hablando que ahí se van a ir de los 1.300 millones de dólares, se van a ir 1.150 millones de dólares. O sea que ese fondo prácticamente va a desaparecer ya. Entonces queda solamente lo que van a quedar en la reserva, que son alrededor de 1.700 millones de dólares en ese programa, que se va a consumir en los próximos 3 años. Lo que nos está diciendo las proyecciones es que hay plata para pagar pensiones a los actuales pensionados hasta el año 2023. O sea que a partir de enero del 2024 no va a haber fondos en el programa de invalidez, vejez y muerte para poder cubrir y pagar las pensiones de los que ya estamos jubilados y los nuevos jubilados que entrarán en los próximos años. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el sistema. Nos está diciendo, hey, la institución está a punto de quebrar, o sea, está a punto de morirse, está en un cuidado de incentivo, está con el oxígeno, está con toda clase de medicamentos, pero si no hacemos algo importante para solucionar problemas, se nos muere en cuestión de minutos. Bueno, sí, aquí se nos muere en cuestión de 2 años más. Entonces, el paciente. ¿Y cuál es el problema principal? Es que el sistema ese de beneficio definido tiene una deuda previsional, debiera tener en su sistema, debiera contar en este momento con 18.000 millones de dólares en reservas para poder garantizar el pago de los que ya estamos pensionados. Y solamente tenemos 1.700 millones de dólares, 1.300 en el Banco Nacional. Ahora, hay una teoría que ahí está, se está dando vuelta,
es que, bueno, agarremos la plata que tienen ahorrado los 600.000 jóvenes, que son como 3.000, casi 5.000 millones de dólares, como 1.400, 1.500 en ahorros individuales y cerca de 3.500 en la porción de beneficio definido o la parte solidaria. Y de esa porción hay 3.500. Bueno, agarremos esos 3.500 millones de dólares que están en la parte solidaria, que es hasta $500, y vamos a usar eso para subsidiar el sistema viejo. Entonces, unos están hablando, fusionemos los sistemas, pero que se mantenga el sistema de beneficio definido, que todos sabemos que 79 países han tenido que cambiar porque es un sistema fracasado, porque ya ahora las familias no quieren tener más de 2 hijos, si acaso uno, y no más de 2 hijos, y ahora trabajan mamá y papá. O sea que no hay forma de poder pagar pensiones a futuro para los posibles beneficiarios. Entonces, ante esas circunstancias, en todas partes del mundo, igual en Panamá, tenemos una situación muy similar. Entonces hay necesidad de ir a un sistema de cuentas individuales. Entonces lo que ellos quieren es eliminar el sistema de cuentas individuales para ir al sistema viejo y subsidiarlo. Por eso lo que va a hacer es que va a subsidiar o va a mantener el sistema andando por los próximos del año 23 hasta el año 28 o 29, de acuerdo con proyecciones hechas por los actuarios de la Junta Técnica Actuarial en el último informe del año 2019 a petición de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasaría si se juntan los dos sistemas? Entonces, eso lo que hace es que, bueno, pateamos la bola para que sea el gobierno del año 2028 o 2029 el que tenga que ver cómo resuelve el problema futuro. Y el hueco va a ser mucho más grande que el hueco que tenemos hoy día. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, sí, yo tendría, por ejemplo, yo sí estaría de acuerdo de una fusión de los dos sistemas, sí estaría de acuerdo de la fusión de los dos sistemas, pero que prevalezca el sistema, el sistema mixto de pensiones, que sea a base de cuentas individuales, porque eso es lo que le va a garantizar a futuras generaciones, le va a garantizar una pensión, que hoy día con el sistema de beneficio definido no se puede garantizar, a no ser que se aumente la edad de jubilación, a no ser que se aumente el número de cuotas mínimas, a no ser que se aumenten el porcentaje de las cuotas obrero patronal, a no ser que el Estado aporte suma importante para poder sostener el sistema. ¿Qué ha pasado en países como España y algunos otros países de Europa que se han mantenido con el sistema viejo y que no lo han cambiado? En que ya en España han tenido que aumentar la edad de jubilación a 67 años. Hombres y mujeres, para poder seguir pagando las pensiones. Para la cuota obrero patronal está arriba del 25%. Y el Estado tiene que estar subsidiando un importante flujo de dinero porque esos aumentos o esas medidas paramétricas que se hicieron ya tarde no son suficientes. Y, por ejemplo, por eso, ¿de dónde saca el Estado la plata para pagar ese subsidio? De los impuestos. ¿Y cuál es el impuesto más rápido de implementar? El impuesto sobre la venta. ¿Y usted sabe cuál es el impuesto sobre la venta que se paga en algunos países, como en Europa? Se está pagando entre 14 y 18%, y en Brasil se está pagando 21% el impuesto de venta, que en Panamá pagamos 7% y nos quejamos. Entonces, nosotros al final, hagamos lo que hagamos, si no hacemos medidas paramétricas y mantenemos el sistema, bueno, a lo mejor vamos a tener que seguir pagando un impuesto de venta no de 21%, muchísimo más, porque en otros países donde se paga 21% han tenido que ajustar la edad de jubilación y ajustar el número de cuotas y ajustar la edad exacta. Así que lo que nosotros recomendamos es unamos los dos sistemas, pero que prevalezca el sistema de cuentas individuales, y eso lo que hace, y hay que hacer ajustes paramétricos de todas maneras al sistema mixto, hay que hacerle ajustes paramétricos porque con 62 años los hombres y 57 las mujeres, el sistema mixto también va a fracasar. Y eso se sabía desde el día que se creó, pero el gobierno no lo quiso hacer, ni el gobierno de Torrijos en ese momento, ni el gobierno de Martinelli, ni el gobierno de Varela quisieron hacerlo, ni la junta directiva, que son los responsables de haber hecho los cambios que se tenían que hacer. Muchos de los actuales miembros de la junta directiva
son los mismos miembros de la Junta Directiva que no quisieron hacer los cambios en los años 2011, 2012, 2014, 2016. Y son los responsables. Es más, la ley dice que una vez la Junta Técnica Actuarial le entrega el informe actuarial a la Junta Directiva, esta tiene 90 días para presentar una propuesta de solución al problema para que le dé una estabilidad financiera a la institución por lo menos por 10 años más. La Junta Técnica Actuarial, el 8 de octubre del 2020, le dio el primer informe del año 2018 a la Junta Directiva de la Caja. Y el 8 de enero, esa Junta Directiva debía haber tenido una propuesta formal para llevarla a la Asamblea Nacional para que fuese promulgada la ley para tratar de darle una estabilidad financiera a la Caja en los próximos 10 años, y no lo hizo. Ellos violaron la ley orgánica de la Caja del Social, todos los miembros de la Junta Directiva, y no ha pasado nada en este país. Y la Junta Técnica Actuarial les entregó el nuevo informe del año 2019 recientemente, en el mes de febrero, si no me equivoco, y ellos tenían 90 días para presentar una propuesta, 90 días para presentar una propuesta que le garantizara a la Caja del Seguro Social su estabilidad financiera para los próximos 10 años, y todavía no han presentado nada. Y esos 90 días se van a cumplir ahora en el mes de abril, y no han presentado nada. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad penal y legal que tiene la Junta Directiva por no cumplir con sus funciones que están establecidas en la ley? Entonces, ahí tenemos nosotros un problema. Entonces, ¿ahora qué resulta? Que esa Junta Directiva ha nombrado a una junta de notables que nos están llevando a un diálogo que nos van a supuestamente a dar la solución al problema. Y el diálogo ese no ha podido ponerse ni siquiera de acuerdo con la metodología en 2 meses. ¿Con qué moral, don César Ruilova? Sí, bueno, don César Tribaldo nos ha dado un pantallazo, la verdad que bien pormenorizado y detallado de la realidad. Y me queda claro, don César, que este sistema llamado solidario mantiene un problema de orden financiero, que el tema es de plata, pero las posibles soluciones entrañan decisiones políticas. O sea, cualquier solución que se opte entraña decisiones políticas, y para las decisiones políticas por lo menos se requieren 3 cosas que inician con C: consenso, credibilidad y confianza. ¿Existen? ¿Está el ambiente para promover un debate serio e integral bajo esas bases y entonces atender el aspecto financiero, don César? Bueno, mira, tú has traído un tema muy importante, ¿no? El tema de consenso, credibilidad y confianza. Y vamos a comenzar con confianza. Hay varios grupos que no han querido formar parte del diálogo porque no le tienen confianza. Hay otros que no han querido, han entrado con cierto escepticismo, pero han puesto condiciones. Por ejemplo, han dicho, nosotros vamos a participar en el diálogo, pero si volvemos al sistema viejo. Si no volvemos al sistema viejo, no vamos a salir. Y han puesto como condición también el hecho de que no tienen confianza, también ellos no tienen confianza con al coordinador del diálogo. Y el otro es el consenso. La palabra consenso la han interpretado en diferentes formas. El consenso es que una mayoría estén de acuerdo con una idea, pero la mayoría puede ser de 51% para arriba. Y ahí lo que quieren, la palabra consenso significa que el 100% tienen que estar de acuerdo. Eso no es correcto. Se puede establecer una mayoría relativa que podría ser, 75% de acuerdo. Ya es bastante, un consenso bastante bueno. Y mucho mejor sería un consenso de 80%. Pero el consenso de 100% no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, ante esas condiciones de consenso, credibilidad y confianza, son 3 elementos que hacen falta en los diferentes componentes del diálogo por la Caja del Seguro Social. Por ejemplo, la mayoría no tiene confianza en los legisladores o diputados que están introducidos como parte de ese diálogo. La gente no le tiene ninguna confianza a los diputados actuales de la legislatura actual porque han demostrado que los intereses de ellos personales y políticos son muchísimo más importantes que los intereses del país o de la población. Entonces, lo han demostrado con hechos.
Entonces, en ese sentido, la gente no le tiene confianza a que 7 miembros de la legislativa estén ahí metidos, dando opiniones, inclusive poniendo sus votos, cuando saben que la gran mayoría de ellos no hacen nada o no han hecho nada en beneficio de este país, sino que lo hacen todo en beneficio personal o político. Entonces, el diálogo tiene muchos problemas, el diálogo por la Caja del Seguro Social. Y por otro lado, tenemos que el presidente de la República ha dicho que él no quiere que se tomen medidas paramétricas. No hay solución. No hay solución si no se toman medidas paramétricas. La gente hoy día vive muchísimo más de lo que se tenía estimado cuando se hicieron los cálculos actuariales que son los que rigen actualmente para el sistema de beneficio definido. ¿Cómo puede usted hacer que una persona que aporta para 11 años de pensión pueda recibir, en caso de los hombres, 21 y las mujeres 29? No hay forma. En plata, usted sabe que puede sumar 5 más 5 es 10, no es 15. $5 más $5 son $10, no son $15. Usted no puede retirar de su cuenta de ahorro $100 si solamente ahorró $50. O sea, a usted lo más que le permiten sacar de su cuenta de ahorro es lo que usted tiene ahorrado, que son, si usted ha ahorrado 50, no es que puede sacar 50. ¿Cómo usted puede sacar 100? ¿Quién paga la diferencia? Bueno, puede ser el Estado, pero el Estado te lo va a cobrar en otra forma. Te lo va a cobrar a través de un impuesto sobre la venta, te lo va a cobrar a través de otros impuestos, etcétera, o dejar de hacer escuelas, o dejar de hacer puentes, o dejar de hacer carreteras para poder pagar las pensiones. Bajo la coyuntura actual, ¿está condenado al fracaso este diálogo, entonces, a juicio suyo? Yo siento que esa llamada, ese diálogo fue como para tratar de calmar las aguas, porque los responsables, de acuerdo con la ley, es la junta directiva, la que tenía que haber tomado la decisión, y ellos, pero como no querían tomar esa decisión, que es una decisión política, porque no querían afectar sus gremios a los que pertenecen, entonces decidieron, vamos a armar un diálogo, forman su diálogo, entonces ahora la responsabilidad es de otra gente y no de ellos, porque crearon un diálogo. Pero ¿qué está por encima? ¿Qué es más importante ante la ley y ante la Constitución? La ley. La ley les dice a ellos lo que tienen que hacer y no la cumplen. Eso va a reemplazar, el diálogo va a reemplazar un incumplimiento a la ley que no han hecho los miembros de la Junta Directiva. Digo, ¿cómo yo puedo confiar en una Junta Directiva que desde el año 2012 se sabía que esto iba a pasar y no hicieron nada? No entregaron los informes financieros. Yo obtuve los informes financieros de forma no correcta porque no querían entregarlo cuando es un informe público. Todas las personas que aportamos al Seguro Social tenemos derecho a tener una copia del informe financiero. Se los obliga a los bancos a publicar sus informes financieros todos los años, porque tenemos ahorros ahí en los bancos y están obligados a presentar ese informe. ¿Cómo es posible que la institución financiera más grande del país, la Caja del Seguro Social, los miembros de la Junta Directiva nunca quisieron publicar los informes financieros, con toda clase de excusas, que si los sistemas no se hablaban o que no han sido auditados? Y no han sido auditados, ¿por qué? Yo tengo aquí copia de los informes de auditoría de la Contraloría General de la Nación. El último tiene 600 páginas. Y le dice lo mismo que le dijo hace 2 años atrás, señores. Hay 110 hallazgos de errores en los informes financieros y no los corrigen. ¿Quiénes son los responsables? Si la Junta Directiva es la máxima autoridad, debió haber votado a los funcionarios que tenían la obligación de hacer los informes financieros o hacer las correcciones y haber nombrado personas que fueran idóneas para poner los informes financieros al día. Pero lo que sí le puedo asegurar a ustedes dos, yo he sido miembro de juntas directivas de más de 16 empresas de este país, entre ellas bancos y compañías de seguro. Y los informes financieros que se hacen internos, por lo regular, sufren cambios cuando se hace la auditoría, pero los cambios no son para mejorarlos. Los cambios son ajustes negativos. O sea que inclusive el día que se hagan las correcciones a estos informes financieros, la situación es peor y va a ser peor. La plata no va a aparecer de ningún otro lado. Entonces, yo lo único que le digo es que yo no veo necesidad de un diálogo cuando la responsabilidad por ley está establecida, que es la Junta Directiva la que tiene la responsabilidad de presentar las propuestas para resolver el problema de la Caja del Seguro Social.
y tiene que ser una propuesta que sea mínimo de una estabilidad financiera por los próximos 10 años. Yo hubiera preferido haber puesto una estabilidad financiera por lo menos por 20 años. Porque en 10 años quiere decir que entre 5 años tenemos que estar haciendo la misma cosa que está pasando hoy día. Y cada 5 años vamos a pasar por este problema. No. Busquemos una solución que sea a largo plazo. En Holanda, en Suecia lo han logrado. Y la gente tiene buenas pensiones. Tú te vas a pensionar en base a lo que tú aportes. Y si tú no aportas suficiente, no vas a poder recibir una pensión suficiente, a no ser que alguien ponga esa plata por ti, pero que no sea una cosa que sea que más del 50% de tu pensión sea aportada por una tercera persona. No, no puede ser. Tenemos que buscar la forma de ser solidarios y de hacer que el sistema permita que las personas puedan recibir una pensión adecuada para poder vivir sus últimos años. Lo que no puede ser es que tratemos de sacar una pensión que no pagamos por ella. Don César, hay realidades. Vivimos en una sociedad desigual que ha crecido macroeconómicamente, pero con distribuciones desiguales. Hay extrema pobreza y pobreza. Yo no quiero incorporar al debate el asunto del COVID, que es coyuntural, pero hay esa realidad. Y también existe una realidad de los números que usted nos ha planteado. Números que indican que si no hacemos algo en lo financiero, en lo pragmático, nos vamos a ir al descalabro. Ahora, ¿cómo evitamos que ante esta realidad, cómo evitamos caer en el debate ideológico, clasista, de que hay un sector que lo que quiere es privatizar la caja del Seguro Social, que apunta a las políticas neoliberales y que no le interesa con los pobres? O sea, porque he escuchado en toda esta narrativa, no me acerco y no participo en el diálogo, me levanto del diálogo. Hay un ambiente cargado de ideología en esto. ¿Cómo evitamos eso y tomamos las mejores decisiones? Porque puede generar un caos social. Por supuesto. Ambos, César. Bueno, acuérdense que hay ciertos grupos que lo que quieren es el caos social. Porque eso les va a permitir lograr sus objetivos. Pero recordemos una cosa. Ellos critican todas estas cuestiones, pero no presentan propuestas. Digámosles, bueno, ¿cuál es tu propuesta para hacer una corrida? Yo quiero que ellos me presenten 1, 2, 10 propuestas diferentes con la intención de tratar de estabilizar el sistema para que podamos garantizar el pago de pensiones de los que ya están jubilados, que son 290,000 personas que ya están jubiladas y que no les alcanza la pensión. ¿Por qué? Porque antes, cuando tú te enfermabas, te daban la medicina. Nunca te decían no hay. Siempre había medicamentos en la caja del Seguro Social. Pero ahora hay un alto porcentaje de medicamentos que faltan y la mayoría de los jubilados, cuando van a buscar sus medicamentos, le dicen no hay. ¿Qué tiene que hacer ese jubilado? Ir a una farmacia, comprar los medicamentos a un precio altísimo, compra el medicamento y tiene menos dinero para él utilizarlo en otras cosas como lo estaba haciendo anteriormente. Peor aún, un jubilado o cualquiera de los trabajadores de este país va a hacer uso de las instalaciones de la Caja del Seguro Social y te dan una cita después de 2 meses o 3 meses. Pides la cita para hacerte los exámenes de sangre, etcétera, laboratorio, otro par de meses. Después una cita para ver si te tienen que operar o no te tienen que operar, otro par de meses. Y después para conseguir una cama para poderte operar, otros 2 o 3 meses más. ¿Qué termina haciendo ese jubilado o ese trabajador cuando se encuentra ante esa circunstancia de mala atención? Tiene que pedir un préstamo para hacerse la operación en una clínica privada o ser atendido en una clínica privada, que muchas veces es por el mismo médico que lo atendió en la Caja del Seguro Social. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tienen menos dinero, tanto el trabajador como el pensionado tienen menos dinero para usarlo en lo que lo usaba anteriormente y dice, no me alcanza la plata. ¿Por qué? Porque tiene que estar pagando medicamentos y tiene que estar pagando un préstamo que tuvo que pedir para poder conseguir resolver su problema de una operación fuera de la Caja del Seguro Social porque no podía esperar. Entonces, tenemos que resolver el problema también de salud. Es un caos. 35,000 empleados en una institución de la Caja del Seguro Social que se puede manejar perfectamente bien con 26,000 personas y mejorándole salarios a muchas de esas personas que se queden trabajando que son idóneas. Pero ahora mismo tienen ahí
cerca de casi 10.000 personas, 9.000 o 10.000 personas que son puestos políticos, puestos por esos diputados que supuestamente van a aprobar o están participando en el diálogo. A través del chantaje. Entonces ¿qué podemos hacer? Digo, en la administración de Juan Jované fue el primero que comenzó. Habían 14.000 empleados cuando él entró y cuando salió habían 22.000 empleados. 8.000 empleados nuevos. Entonces, de ahí siguieron entonces los otros gobiernos, siguieron aumentando y los otros, y ahora tenemos 35.000, que no son necesarios porque no dan buena atención. Usted puede dar una mejor atención con menos gente y gente idónea. Que ahora mismo hay un montón de gente, que de esas montón de gente, hay pocos idóneos y un montón que no son idóneos, que entorpecen la labor de los idóneos. Entonces, hay que hacer un cambio total para que la pensión le alcance a los jubilados y no tengan que comprar, porque no tengan necesidad de comprar los medicamentos en una farmacia o tener que ir a atenderse en una clínica privada porque en el Seguro Social se toma mucho tiempo para que lo atiendan. Entonces, ahí hay un tema. Yo lo que digo es que a esos grupos hay que decirle, señor, ¿cuál es tu propuesta? Ponla por escrito y vamos a decirle a los actuarios que hagan las corridas y que las corridas de los actuarios donde digan si es viable o no es viable. Si no es viable, fuera. Busquemos alternativas que sean viables. O, ok, vamos a agarrar tus propuestas y qué tal si hacemos este cambio, qué tal si le introducimos este otro ingrediente, qué tal si hacemos... Entonces vamos ajustando esa propuesta para que encontremos una fórmula viable que sea financieramente viable para que la institución pueda garantizar el pago de la pensión en los próximos años. En este momento hacen falta 18.000 millones de dólares para garantizar el pago de los que ya estamos jubilados. Todavía no, ahí no está metido. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que están aportando hoy día para jubilarse algún día, que están en el sistema viejo, no tienen garantizado su pensión. Pero los que están en el sistema mixto, sí la tienen garantizado porque ellos tienen una cuenta individual que garantiza el pago de esa pensión. Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos que buscar un método que como lo han hecho 79 países del mundo, que no pueden ser más inteligentes que los panameños. Nosotros los panameños también tenemos que ser tan inteligentes como ellos para buscar la forma de poder garantizarle las pensiones a las futuras generaciones. No hagamos fiesta con la plata de las futuras generaciones, que te lo vamos a acabar y entonces lo vamos a dar a ellos sin plata para poderse jubilar. Eso no es correcto. Entonces yo lo que le pido a los grupos que tienen su planteamiento socialista, presenten su propuesta y tratemos de buscar una solución, porque si no buscan una solución, ellos quieren que Panamá se convierta en una Venezuela. Venezuela era el país más rico de América Latina hace 30 años atrás, 20 años atrás, 25, 30 años atrás. El país más rico de América Latina, con los más altos ingresos per cápita, y no solamente per cápita, sino la gente más baja, la gente más pobre, tenían más ingresos que la gente más pobre de los restos de los países. Y ahora es el país más pobre del mundo. Del mundo. O queremos que nos convirtamos en un Cuba, o que nos convirtamos en una Nicaragua que va en el mismo camino que Venezuela, o como Argentina que también va por ese mismo camino. Eso es lo que ellos quieren, hacer que la gente, todo el mundo sea pobre, pero que todos seamos más pobres de lo que somos hoy día. Eso no es correcto, porque los líderes de esos grupos, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina, sí están multimillonarios. Ahí tenemos el caso de un señor que cogieron en África, que tenía unos fondos administrado fondos del señor Maduro por arriba de 700 millones de dólares. Y ahora se lo están llevando para Estados Unidos, porque todos ellos, los líderes, son los que se están llenando de plata, multimillonarios, a costa del pueblo que está sufriendo y comiendo de la basura. ¿Eso es lo que queremos en este país? No, señor, yo no lo quiero para mis nietos, porque yo sé que yo me muero entre 5, 10, 15 años, pues yo quiero para mis nietos una mejor vida, y que todos, no solamente mis nietos, sino que los amigos de mis nietos, la gente del resto, ellos puedan poder vivir en un país donde haya bonanza, donde todo el mundo esté bien. Bueno. Y cerrar escuelas, cerrar empresas, no mejora la pobreza. Cerrar empresas empeora la pobreza. Entonces lo que tenemos que buscar es un país que estimule la creación de nuevas fuentes de empleo, que estimule al buen trabajador, que estimule a la población a tener una mejor educación para que no estén votando por personas que no son capaces de atender leyes en beneficio del país, sino en beneficio propio. Esto es lo que necesitamos nosotros, una mejor educación
para que la gente pueda superarse en este país. Gracias a don César Tribaldos por compartir con nosotros en la mañana de hoy, interesantísimo, esta jornada de docencia que hemos desarrollado con el propósito de hacer entender un poco más a la población este grave problema que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Será hasta la próxima. Gracias a don César Relova también. Gracias, hasta luego.